secundaria. Sean bienvenidos a Aprende en Casa. Yo soy Leslie Mendivi y en esta sesión está con nosotros el maestro Julio Carrillo. Hola Leslie. Me da gusto trabajar con usted en la asignatura de Matemáticas 3. Maestro Julio, ¿cuál es el aprendizaje esperado de esta sesión? El aprendizaje esperado es: resuelve y plantea problemas que involucran ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones y ecuaciones de segundo grado. Y se tiene como propósito utilizar gráficas de relaciones para modelar diversas situaciones o fenómenos. Leslie, ¿tú sabes cuáles materiales se necesitan para la sesión? Los materiales que se necesitan son cuaderno, una hoja de color o cartón, lápiz y goma. Así también, si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Anoten en su cuaderno cualquier idea o inquietud que surja al resolver las situaciones que se estudian. Y si ya cuentan con lo requerido, comencemos. Leslie, ¿sabes qué es un paralelepípedo? Es una figura con lados paralelos, maestro Julio. Correcto. Un paralelepípedo es un prisma de 6 caras, en el cual todas sus caras son paralelogramos, paralelos e iguales 2 a 2. Entonces, ¿cómo es un paralelepípedo rectangular? Es un prisma con sus 6 caras rectangulares. Efectivamente, Leslie. ¿Y puedes identificar las situaciones o el lugar en que se observan estas figuras? Un paralelepípedo rectangular está presente en algunos edificios o en los contenedores de los tráileres y hasta en un baúl o en una caja fuerte. Buenos ejemplos, Leslie. ¿Qué te parece si a continuación piensas en una caja de cartón? ¿De qué forma es esta caja? Tiene una forma parecida a los paralelepípedos. Ahora piensa en esa caja de cartón pero sin tapa. ¿Para qué nos serviría una caja sin su tapa? El problema que plantearemos tiene que ver con ello y ayudará a que estudiemos el tema de esta sesión. Leslie, si doblaras esta hoja, ¿podrías construir una caja? Claro, maestro. Puedo recortar y hacer dobleces, pero antes necesito saber de qué tamaño debe quedar la caja. Excelente pregunta. La hoja tiene como dimensiones 28 centímetros por 22 centímetros. ¿Cuántas cajas sin tapa se pueden construir? Cuando empecé a doblar la hoja pensé en construir solo una caja, pero ahora que conozco las dimensiones de la hoja, sé que puedo construir cajas de diferentes medidas. Así es, Leslie. Porque como se observa en esta hoja, se tienen las mismas dimensiones. Y si se le recorta en cada esquina un cuadro de igual tamaño, se forma una caja sin tapa. Pero, ¿cuáles serían las dimensiones de la caja si los cuadrados a recortar miden 5 centímetros por lado? Si se reconoce en la imagen, al quitarle 5 centímetros en cada esquina, se le están quitando 10 centímetros en total por cada lado. De este modo, el largo del rectángulo de 28 centímetros queda en 18 centímetros y su ancho, que antes era de 22 centímetros, ahora es de 12 centímetros para los lados de la caja. Correcto, Leslie. Pero, ¿cuál es el volumen de esta caja? ¿Te parece si antes vemos el siguiente video que nos explica qué es el volumen? ¿Qué es el volumen? Observa a tu alrededor. Todos los animales, objetos y personas ocupan un espacio. A la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo lo llamamos volumen. Si un objeto tiene un volumen mayor, ocupa más espacio. Y si el objeto tiene un volumen menor, ocupa menos espacio. Para medir la cantidad de espacio que ocupa un objeto, se considera su largo, su ancho y su altura. Entonces, una forma de conocer el volumen de cualquier cuerpo es tener en cuenta estas 3 dimensiones. Por ello, se dice que nuestro mundo es tridimensional. Ahora sí, determinemos el volumen de esta caja. Las medidas de la caja son
18 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 5 centímetros de altura. Por lo tanto, su volumen es igual a 1080 centímetros cúbicos. Maestro Julio, ¿cómo supo el volumen de la caja? El volumen de un prisma rectangular, en este caso de la caja sin tapa, se calcula multiplicando el área de la base por su altura. Verifiquemos el cálculo del volumen. En este caso, como la base de la caja es un rectángulo, su área es igual al largo por el ancho, es decir, 18 centímetros por 12 centímetros. El resultado es 216 centímetros cuadrados. Y como ya dijimos, el volumen es área de la base por altura. 216 centímetros cuadrados por 5 centímetros de altura. Es igual a 1080 centímetros cúbicos. Aclarado, maestro. Leslie, ¿de qué otro modo se puede construir otra caja sin tapa con las mismas dimensiones de la hoja, pero con diferente volumen? Tal vez si los cuadrados de las esquinas se recortan a un tamaño mayor. ¿Qué te parece a 7 centímetros? ¿Cuál es la diferencia con la caja anterior, Leslie? En que esta nueva caja parece más pequeña. Comprobemos si su volumen es menor. El largo de la hoja mide 28 centímetros, menos 14 centímetros que se le recortan en total de las esquinas, dejando así 14 centímetros. Mientras que el ancho de 22 centímetros, al reducir 7 centímetros en cada esquina, queda de 8 centímetros. Las dimensiones de la caja anterior eran de 18 por 12 por 5 centímetros. En esta nueva caja, sus dimensiones son 14 por 8 por 7 centímetros. Maestro, ¿puedo calcular el volumen de esta nueva caja? Adelante. El volumen se calcula multiplicando el área de la base por su altura. El área de la base es igual a 14 centímetros por 8 centímetros, igual a 112 centímetros cuadrados. Estos 112 centímetros cuadrados se multiplican por 7 centímetros de la altura del prisma y se obtienen 784 centímetros cúbicos. Entonces, esta nueva caja tiene menor volumen que la anterior. Estábamos en lo correcto. Excelente trabajo, Leslie. Como ya se demostró, es posible formar diferentes cajas dependiendo de los cortes realizados en las esquinas. Con esta actividad podemos concluir que el volumen de la caja depende de la medida de los recortes en las esquinas y que se pueden formar muchas cajas con diferentes volúmenes. Si analizamos cómo varía el volumen conforme cambia el largo X de los cuadrados que se recortarán en las esquinas, podemos tomar decisiones del volumen que queremos o que nos conviene para una situación dada. Por ejemplo, si queremos una caja con un volumen mínimo o un volumen máximo que se puede construir con la misma hoja de papel, estaríamos hablando de un problema de optimización. Es decir, buscamos el valor del volumen o de la otra propiedad, como el área, que sean óptimos o que cumplan con ciertos requerimientos como un volumen dado. Leslie, ¿te parece si se plantea un problema para ilustrar lo que acabamos de comentar? Es una excelente idea, maestro. Veamos. A una pieza de cartón de forma cuadrada, figura B, se le recortan 4 lados en las esquinas para hacer una caja sin tapa. Figura A, con las siguientes medidas. Altura igual a 10 centímetros y se desea construir una caja cuyo volumen debe ser mínimo. Se debe calcular la medida del lado del cartón para hacer la caja. Pero Leslie, al igual que ustedes, se sabe que para iniciar la resolución de un problema, primero se identifican los datos conocidos y las incógnitas. En este caso, ¿cuáles son? Se sabe que la altura es de 10 centímetros y el volumen debe ser mínimo.
Además, la pieza de cartón es de forma cuadrada. ¿Y cuál es la incógnita del problema? La incógnita para este problema es la medida del lado de la caja. Para ello, a la medida del lado completo del cartón cuadrado se le representa con la literal X, siendo que por cada lado se recortan 2 cuadrados de 10 centímetros cada uno. Entonces, la medida del lado de la caja es X menos 20. En consecuencia, el siguiente paso es determinar una expresión algebraica para calcular la medida del lado de la caja con el menor volumen. Y para determinar la expresión algebraica se utiliza la fórmula del volumen. La fórmula del volumen es igual al área de la base por la altura. Y el área de la base del cuadrado es igual al lado por lado. Y gracias a la información que Leslie proporcionó, se sabe que el lado de la caja se representa como X menos 20 y la altura es de 10 centímetros. Tomando en cuenta los datos anteriores, se obtiene la expresión algebraica del volumen de la caja. Leslie, ¿cómo queda la expresión algebraica para encontrar la medida del lado de la caja? La expresión algebraica es volumen del prisma igual al binomio X menos 20 al cuadrado, que es el área de la base, por 10, que es la altura. Es decir, V es igual al binomio X menos 20 al cuadrado por 10. Muy bien, Leslie. Se tiene una participación vía remota por parte del alumno Trejo, que cursa el tercer año de secundaria. ¿Qué explica lo que envió? El alumno Trejo explica que la expresión algebraica que modela el volumen de la caja es: el volumen es igual al área de la base por altura, que es igual al binomio X menos 20 al cuadrado por la altura 10. Reordenando la expresión, tenemos que volumen es igual a 10 por el binomio X menos 20 al cuadrado. Desarrollando el binomio al cuadrado, tenemos que volumen es igual a 10 por el cuadrado de X menos el doble producto de X por 20 más 20 al cuadrado. Entonces, volumen es igual a 10 por el trinomio X cuadrada menos 40X más 400. Realizando la multiplicación, obtenemos la expresión cuadrática volumen es igual a 10X cuadrada menos 400X más 4000. Maestro, ya tenemos una expresión que modela el volumen en función del lado de la cartulina. Muy bien, y gracias al alumno Trejo por colaborar en la resolución. Ahora bien, se examina que la función que modela el volumen es una expresión cuadrática. Leslie, ¿nos ayudas a recordar algunas características de la función cuadrática? Sí, maestro. Una función cuadrática es aquella en la que el máximo exponente de su variable es 2. Tiene una gráfica en forma de parábola, por lo tanto puede tener un máximo o un mínimo y tiene un eje de simetría. ¿Lo dije bien, profesor? Claro que sí, Leslie. Ahora nos resta hacer una tabla y construir la gráfica de esa función cuadrática para encontrar su mínimo, porque buscamos el volumen mínimo de la caja sin tapa. Partamos de la expresión cuadrática. El volumen es igual a 10x al cuadrado menos 400x más 4000. Construyamos una tabla con los valores posibles para x. Pero antes analicemos qué valores puede tomar x. Regresemos al dibujo del desarrollo plano y de la caja abierta. Para ello, haremos las siguientes preguntas. ¿X puede valer 0? ¿X puede ser un número mayor que 0 y menor que 20? ¿X puede tomar el valor de 20? X no puede tomar el valor de 0 porque no habría cartulina. X no puede tomar un valor mayor que 0 y menor que 20 porque el lado del cartón sería negativo. X no puede tomar el valor de 20 porque el lado de la caja sería de 0 centímetros. Entonces tendría que ser mayor a 20 centímetros. Excelente tus observaciones. Ustedes, estudiantes, ¿están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Lo habían considerado?
Ya sabemos que para que la base de la caja exista, el cartón debe medir más de 20 centímetros de lado. Reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Puede medir el cartón 21 centímetros de lado y formar una caja con altura de 10 centímetros? ¿Cuál debe ser la medida mínima de la cartulina para que se puedan recortar en las esquinas un cuadrado de 10 centímetros de lado y formar la caja de 10 centímetros de altura? Hasta ahora estoy considerando estos aspectos. Déjeme pensar. Ya sé, el cartón no puede medir 21 centímetros ni hasta 29 centímetros porque no se podría recortar en las 4 esquinas un cuadrado de 10 centímetros de lado y poder hacer los dobleces para formar la caja, debido a que no se puede formar una base con la que se puedan formar los rectángulos laterales de la caja. Entonces, debemos comenzar con 30 centímetros del lado del cuadrado e ir aumentando la longitud del lado del cartón cuadrado hasta... pueden ser... ¡Ahí lo tengo! No habría límite superior en teoría para el valor de X, pero podemos poner un valor, digamos, de 50 centímetros y analizaremos el comportamiento. Muy bien. Has analizado toda esta situación, Leslie. Ahora que ya sabemos los valores que puede tomar X, construyamos nuestra tabla. En el encabezado tendremos una columna para el valor de X y la otra para el valor del volumen de la caja en función de X. Comencemos con el valor de 30 hasta el valor de 50 de 2 en 2. Luego, para llenar la columna de volumen, sustituimos los valores de X en la función V igual a 10x cuadrada menos 400x más 4000. Así, por ejemplo, para x es igual a 30, se tiene que 10 por 30 al cuadrado menos 400 por 30 más 4000 es igual a 1000 centímetros cúbicos. Invitamos a las alumnas y alumnos a que completen la tabla. Esperamos unos minutos a que llenen la tabla. ¿Qué tal les fue? Comparen sus resultados con los mostrados en la tabla. Como podemos notar, al ir aumentando los centímetros del lado del cartón cuadrado, el volumen de la caja va aumentando, pero falta revisar en qué forma lo hace. Para ello, recurriremos a la gráfica. ¿No es cierto, maestro Julio? Así es, Leslie. Vamos a graficar los puntos en un plano cartesiano. Observen la gráfica de los datos. ¿Qué observan? Maestro, no logro identificar un mínimo absoluto correspondiente al de una parábola, ya que la función es cuadrática. ¿Cómo interpretamos la gráfica, maestro Julio? Observación muy acertada, Leslie. Esta es un tramo de una parábola, en la que se modela el problema que expusimos de la medida de lado del cartón. Vemos que para diferentes valores de X se tienen sus correspondientes valores del volumen. ¿Recuerdan que al inicio preguntamos por el valor de X que hace que el volumen de la caja se pueda formar sea mínimo? Pueden contestar analizando la gráfica. ¿Cuál es el valor de X? Es decir, el lado del cartón que forma una caja abierta con el volumen mínimo posible. ¿Y cuáles son las dimensiones de la caja? ¿Puedo hacer la interpretación? Por supuesto, Leslie. En la gráfica vemos que para X es igual a 30, es decir, con un cartón cuadrado de 30 centímetros de lado, se puede armar una caja abierta recortando un cuadrado de 10 centímetros de lado en las 4 esquinas. Porque X es igual a 30 es el valor que hace que el volumen tenga un valor mínimo, en este caso de 1000 centímetros cúbicos, ya que para valores de X mayores a 30 se tendrán valores mayores del volumen como se muestra en la tabla y en la gráfica. Muy buen análisis, Leslie. Maestro Julio, tengo una duda. La gráfica parece un tramo de parábola, pero
¿cómo podemos estar seguros? Pienso que varios alumnos tendrán la misma duda. Podemos asegurar que es un tramo de una parábola por dos razones. La primera es que seguimos una función cuadrática que modela el volumen de la caja abierta en función del lado del cartón cuadrado con el que se forma dicha caja. La segunda razón es que la gráfica, aunque sea un tramo, corresponde a una parábola. Para ello, te mostraré la parábola completa, que corresponde a la función cuadrática v igual a 10x cuadrada menos 400x más 4000. Obsérvenla. Ahora, ¿qué observan? Ya sé, maestro. El mínimo del volumen de una caja real que se puede formar es cuando, como ya habíamos dicho, x es igual a 30. También podemos observar un mínimo absoluto que ocurre cuando x es igual a 20. Pero en este caso, el volumen es mínimo porque tiene el valor de 0, lo cual no hace sentido con el problema. Con este problema, hemos ilustrado cómo determinar mínimos en situaciones que se modelan con expresiones cuadráticas, es decir, problemas de optimización. Antes de concluir, revisemos lo aprendido durante la sesión. El ejercicio inicial se introdujo al tema con el planteamiento del problema de la variación del volumen de las cajas sin tapa. En el segundo problema, la situación presentada sobre los mínimos y el problema de la caja involucran ecuaciones lineales y de segundo grado. Elaborar una tabla de valores permite determinar el comportamiento del volumen en función del tamaño del cartón con el que se elabora la caja abierta y determinar su dimensión para tener una caja con un volumen mínimo. Alumnas y alumnos, se recomienda tener presente lo trabajado durante la sesión y aplicarlo en diferentes casos. Pero antes de concluir, Leslie, ¿qué te parece si les propones un reto? Me parece una buena idea, maestro. El reto consiste en reflexionar sobre el problema de mínimos y determinar hasta qué punto es posible elaborar una caja sin tapa. Su libro de texto de matemáticas de tercer grado tiene ejercicios similares para resolver problemas de mínimos. Es importante que practiquen lo aprendido. Maestro Julio, estamos por concluir. Bien dices, Leslie. Se llegó al final de la sesión. Mi nombre es Leslie Mendívil y fue un gusto compartir los aprendizajes con usted. Soy el maestro Julio Carrillo y como decía D'Alembert, el álgebra es muy generosa. Siempre nos dice más de lo que preguntamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Maestro, qué buen tema. Sí, de hecho, la caja la pudiste armar sin problemas. Sí, o sea, díselo. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.